Vamos a continuar con el punto de vista del día de hoy. Estamos hablando sobre un foro sobre el presupuesto del Ministerio de Salud que estará realizando la Procuraduría de Derechos Humanos en coordinación con el INUSAC, Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para hablar sobre la crisis de salud nos acompaña esta mañana en cabina de cristal el doctor Arturo Sánchez, precisamente es analista y consultor en temas de salud del INUSAC. Ahora, doctor Sánchez, de la manera como usted lo plantea, como le digo, nos parece sumamente claro lo que habría que hacer en el Ministerio de Salud, un ministerio tan masivo y tan conflictivo. Pero me surge una pregunta, por ejemplo, si las actuales autoridades supuestamente van en la línea correcta, ¿qué podría hacer para enfocarse, para fortalecer los niveles primario y secundario de salud sin dejar por un lado, sin abandonar el tercer nivel de salud, que es tan importante, de los hospitales más grandes a nivel nacional? Claro, este es un proceso de transición. No podríamos pretender que de la noche a la mañana descongestionemos los hospitales para atender a toda esa gran población desprotegida en el primer y segundo nivel de atención. Pero sí es muy importante que los recursos financieros se drenen adecuadamente. En otras palabras, hay que reorientar el presupuesto actual hacia la prevención y hacia la promoción de la salud. Punto número 1. Esto quiere decir el fortalecimiento del primer y segundo nivel de salud. El punto número 2 es que ese presupuesto, además de reorientarlo a lo preventivo y a promoción de salud, debe también reorientarse a lo operativo, porque el presupuesto actualmente, gran porcentaje de ese presupuesto realmente está orientado al área administrativa, mientras que lo que nosotros necesitamos es fortalecer el primero y segundo nivel de atención. Mire, la OMS recomienda que debe haber una densidad de por lo menos 2.28, casi 3 entre médicos, enfermeras y parteras por cada 1,000 habitantes. Y los países que no llegan a ese 2.28 por 1,000 habitantes generalmente no van a alcanzar la cobertura meta del 80% de partos atendidos y todas las secciones en salud que se realizan. Según el Banco Mundial, fíjese que en Guatemala teníamos 0.2 médicos por 1,000 habitantes para 1960 y para el año pasado se estimaban 0.9 a 1 más o menos por 1,000 habitantes. Es decir, de que sí hemos alcanzado una mejoría, pero nos hace falta llegar a la meta, y esa es la meta mínima, ¿verdad? Y por otro lado, cuando se habla de eminentemente médicos, son 25 por 1,000 habitantes, ¿verdad? ¿Y cuántos hay en Guatemala? Andamos como por 12.5 por 1,000 habitantes, o sea, la mitad aproximadamente. Nosotros nos comparamos con Haití, Guyana, Honduras y Bolivia en la densidad de médicos por habitante. Entonces, hay acciones que se pueden hacer. Una, reorientar el presupuesto; otra, reorientar el personal, ¿verdad? Y la otra es, por ejemplo, nosotros hicimos un análisis a nivel de hospitales. Y fíjese que a nivel de hospitales hay un comportamiento en el cual casi el 70% del presupuesto destinado para hospitales lo consume Roosevelt, San Juan de Dios y Quetzaltenango, ¿verdad? Entonces también hay una mala distribución. Y encontramos que un parto no vale lo mismo en Cobán que en el Hospital Roosevelt. No vale lo mismo en Zacapa. Entonces usted está atendiendo atención, le hablo de un parto normal, está teniendo atención médica universal, atención médica a nivel popular con gratuidad. Un parto le debería costar lo mismo en Zacapa que en Cobán, en Izabal que en Guatemala, ¿verdad? ¿Y qué lo hace diferente? Es que esas son las cosas que hay que adentrar en estudios más profundos, ¿verdad? Obviamente el Hospital Roosevelt, San Juan de Dios y Quetzaltenango son hospitales de referencia donde hay niveles de especialización que no lo hay en algunos otros hospitales, ¿verdad? Pero por ejemplo el hospital de Zacapa también es un hospital, considerado un hospital de referencia con especialidades. Entonces hay que entrar en un análisis profundo de la red hospitalaria en cuanto a su funcionamiento. A eso quiero llegar.
Por eso le hacía referencia a esto de una manera muy sutil. Pero hay que entrar en un estudio y en un análisis muy profundo de por qué la red se comporta de esa manera. Obviamente ahí vamos a encontrar grandes cosas, ¿verdad? Ahora, doctor, también se toma en cuenta, por ejemplo, para regionalizar los presupuestos, el tipo de enfermedades con mayor incidencia en determinadas regiones, porque no en toda Guatemala se padece de las mismas enfermedades, ni este ni el otro, pues. Debiera de tomarse, aunque no se hace. Es decir, ese es un tema muy importante, porque hay un comportamiento epidemiológico que varía de región en región. Aún dentro de una región, nosotros podemos ver comportamientos diferentes a nivel de departamentos y a nivel de un departamento a nivel de municipios. Y eso es una estratificación. Entonces, realmente, cuando usted logra estratificar, puede de una manera mejor asignar los recursos. Ese es un ejercicio que debería hacerse no solo con los hospitales, sino con áreas de salud, para fortalecer el primero y segundo nivel. Porque mire, mucho se habla del desabastecimiento de los hospitales, pero vaya usted a un centro de salud o vaya a un puesto de salud y las condiciones, usted se da cuenta que no cambian en nada. Actualmente hay 1,158 puestos de salud y entiendo que han hecho una encuesta muy recientemente y dicen que hasta un 90% de hospitales se encontraron con algún grado de dificultad, entre cerrados, falta de personal, desabastecidos. Es decir, tenemos un primer nivel de atención que está en la calle de la amargura, como decimos en buen chapín. Ese es otro tema. 1,158 puestos de salud. Sin embargo, la OMS está recomendando que deberíamos de tener 5,400 puestos de salud. Es decir, tenemos una infraestructura débil, pobre, limitada, paupérrima, ¿verdad? Imagínense si nos diéramos a la tarea de construir 5,400 puestos, en este momento colapsamos. No hay recursos, ni humanos ni financieros. Entonces es una problemática realmente que va más allá. Y como le digo, es un proceso que posiblemente los años que queden de gobierno no van a alcanzar para solucionar esta crisis tan grave, pero sí se pueden sentar las bases. Ahora, doctor Sánchez, ¿con qué personal especializado debería contar un centro de salud y con qué personal cuenta actualmente? Mire, un centro de salud realmente hay dos tipos, hay dos categorías, que es centro de salud tipo A y B. El A es un poco de atención más especializada porque se atienden partos. En el B solo es consulta externa. El B debe de contar con un médico de 8 horas, como mínimo le hablo, una enfermera graduada, 3 o 4 enfermeras auxiliares, un técnico en salud rural y un inspector de saneamiento ambiental. Un centro de salud tipo A, como ya es de mayor complejidad, debe tener un médico de 8 horas, debe tener médicos especializados en materno-infantil, porque ya hay atención de partos, y unos 2 médicos de medio tiempo como apoyo. Obviamente el personal de enfermería y saneamiento del medio incrementan también. Y esto va a depender también de la cobertura que tenga el centro de salud, porque un centro de salud tiene a su alrededor varios puestos de salud. Entonces va a depender, digamos, de qué tanta cobertura tiene. En esa manera el personal se va volviendo más complejo, más especializado. Luego vienen los puestos de salud, que en los puestos de salud normalmente han funcionado con una enfermera auxiliar y un técnico en salud rural, ¿verdad? Fíjese que con ese poco personal se hacen un montón de acciones de vacunación, de prevención, de promoción. Entonces, ese es el personal mínimo. El problema es de que, mire, ha habido una desmotivación en el personal de salud. Ha habido una pérdida de mística total, que realmente reclutar personal de salud también se ha vuelto otro tema muy complicado, ¿verdad? Por el tema de salarios. Por el tema de salarios. Luego, la formación de ese recurso es otro tema que hay que entrarle urgentemente, ¿verdad? Entonces, mira, es una serie de aristas que aquí podríamos pasar varios días platicando y discutiendo, pero realmente hay que entrarle a lo más inmediato, ¿verdad? Ahora, y usted que me toca el tema de recurso humano,
es un tema muy apasionante, porque mire, en cualquier institución la base fundamental es el recurso humano. Si usted cuenta con un recurso humano mal formado, mal pagado y desmotivado, seguramente muy poco va a avanzar, aunque tenga los millones de presupuesto, ¿verdad? Si usted tiene un recurso humano que está más orientado a lo administrativo y está descuidando lo operativo, muy poco va a avanzar. Si usted tiene un recurso humano donde sus condiciones laborales no son atendidas, igual muy poco va a avanzar. Entonces, el tema de recurso humano es un tema que yo insto a las autoridades que debe ponerse sobre la mesa de discusión. Y cuando yo le hablaba de una reestructuración orgánica y funcional del Ministerio de Salud, aquí va de la mano, debe haber urgentemente una reclasificación de puestos y salarios dentro del Ministerio de Salud, que permita realmente, esto nos va a permitir, número uno, hacer un inventario del recurso humano. Mire, hoy dan cifras de 20,000, otros hablan de 26,000, otros de 30 y hasta 35,000 empleados en el Ministerio de Salud, entre todos los reglones presupuestarios. Yo oí hace unos días, antier, hablar de que habían 20,800 trabajadores 011. Realmente es una situación. Esto llama la atención, hay que hacer un inventario, y esto se hace a través de una encuesta nacional de reclasificación de puestos y salarios. Posiblemente todo el ente gubernamental lo requiera, pero el Ministerio de Salud podría ser punta de lanza. Esto nos va a permitir reorientar a ese personal justamente hacia la visión que tiene el Ministerio de Salud actual, a impulsar este modelo incluyente de salud, a fortalecer el primero y segundo nivel de atención. Entonces, como usted ve, el tema de recurso humano es un tema álgido, al igual que el presupuesto, que hay que entrarle. Y esto solo se puede hacer a través de una reclasificación de puestos y salarios, ¿verdad? Los salarios de los médicos y de las enfermeras y de todo el mundo están totalmente rezagados, no corresponden a la realidad actual del país. ¿Aproximadamente qué salario tiene un médico? Mire, un médico puede andar entre 10,000 a 12,000 quetzales, un médico de 8 horas, ¿verdad? Y que ya le hablo que tiene unos 20 años de laborar dentro del Ministerio de Salud, que ha dejado toda una carrera, ¿verdad? Un médico residente anda por mucho menos. Un médico jefe de sala en un hospital, menos de eso. Entonces realmente son salarios que no corresponden a nuestra realidad, ¿verdad? Y los de centro de salud ganan menos. Un médico en centro de salud debe andar, yo pienso que unos 7,500 quetzales. Es decir, mire, tal vez las cifras que le doy son un poco inexactas, pero lo que sí le quiero decir es de que como había un rezago en la atención del Ministerio de Salud como tal, eso también incluye los salarios, ¿verdad? Las prestaciones del trabajador, ¿verdad? Y eso ha motivado a que haya un descontentamiento a lo interno y una desmotivación del trabajador. O sea, los niveles en cuanto a mística de trabajo que yo vi hace 30 años, no los veo ahora. Sinceramente, hay que entender que la profesión médica es un apostolado, y hay que entender que la salud pública es un apostolado que requiere entrega hacia nuestro trabajo. Pero hay que entender que es un trabajo muy digno también, donde uno le está apostando por la gente pobre de este país, la gente desprotegida. Pero si yo no soy estimulado, capacitado, realmente mi nivel de mística baja, y entonces yo me vuelvo un empleado más, y me voy en base a qué prestación me dan, ya me vuelvo, quito el enfoque de lo que es mi profesión. Entonces yo creo que el trabajador de salud igual tiene un sistema de vida, igual tiene una familia, y debe ser atendida sus necesidades, y es algo urgente. Esto es algo que no se debería postergar. Ahora, doctor, el otro eje que usted mencionaba, transferencia en la gestión. Transparencia en la gestión. Sí, porque obviamente para nadie es un secreto que uno de los ministerios más cuestionados siempre es el Ministerio de Salud en temas de corrupción. Sí. ¿Cómo podría, por ejemplo, tratar de hacerse un esfuerzo para ir, no erradicándola, porque es un cáncer, ¿verdad? La raíz siempre queda, pero por lo menos paulatinamente ir transparentando cada gestión? Pues mire,
En el tema de, digamos, en el Ministerio de Salud hay 83 unidades ejecutoras. Cada unidad ejecutora compra de acuerdo a reglamentos internos, pero hay temas que debieran de nacionalizarse, tal y como se hace con el tema de vacunas. Voy a poner de ejemplo la vacuna. La vacuna es comprada a través de la Organización Panamericana de la Salud. El gobierno deposita una cantidad y ellos hacen un pool con todos los países y hacen pedidos transnacionales. Esto hace que la vacuna sea barata, obviamente, y que sea de alta calidad. O sea, en vacuna hay una transparencia total. O sea, ahí no hay ninguna duda que se está comprando vacuna de alta calidad a muy buen precio. Y yo creo que el mismo sistema debiera de hacerse con los rubros, por ejemplo, que más impactan, con los rubros grandes del Ministerio de Salud. Es aplaudible la iniciativa de la subasta inversa, eso totalmente de acuerdo, porque esto nos va a permitir abaratar costos y nos va a permitir obtener productos de muy buena calidad. Pero también recordemos que a través del sistema de integración económica del Comisca se han estado haciendo eventos transnacionales donde han estado participando todos los países miembros excepto Guatemala. Entonces uno dice, ¿por qué Guatemala no se ha subido al carrito de la Comisca, verdad? Donde ellos lo que están pretendiendo es igual, conseguir precios de muy buena calidad y a mejores precios, ¿verdad? Y la respuesta sería más que obvia, ¿verdad? Sí, la respuesta es más que obvia. Entonces, yo creo que hay mecanismos y el Ministerio de Salud tiene que entender que van a haber compras que va a tener que centralizar, pero con el objeto de transparentar, obviamente, el proceso y con el objeto de obtener mejores productos con mejores precios. Y cuando hablo de mejores precios, aquí actúa aquello de a mayor volumen, menor precio, y esa es un poco la lógica, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo compre media docena de camisas a que compre 20 docenas de camisas, ¿verdad? Entonces, ese es el mismísimo principio y yo creo que con eso lograríamos de alguna manera transparentar. Luego lo otro, hay que hacer realmente una revisión de todos los perfiles de los trabajadores que tienen que ver con el tema del gasto, ¿verdad? Gerentes administrativos financieros, todos los equipos administrativos y que tienen decisión de compra del Ministerio de Salud. Yo pienso que si se quiere transparentar se tiene que investigar, ¿verdad? El actuar de cada funcionario. Un funcionario que está limpio se somete, ¿verdad? El que no le gusta. Entonces debe haber un proceso. Es aplaudible que yo entiendo que la ministra está conformando una unidad anticorrupción con la ayuda de la CICIG. Esto es un buen paso, es un excelente paso. Entonces, esto nos permitiría, como le digo, abastecer al Ministerio de Salud. Hay otro esfuerzo que se está haciendo en cuanto a en el área hospitalaria, que se están revisando los máximos mínimos de los inventarios, los productos de alta rotación, los de rotación cero. Ahí se han encontrado grandes sorpresas, porque se han encontrado hospitales que tenían productos de baja rotación o rotación cero y sin embargo los seguían comprando, ¿verdad? Entonces eso es incorrecto. Y este mismo ejercicio debe hacerse a nivel de las áreas de salud, pero esa es solo una parte, ¿verdad?, de la arista. Es decir, de nuevo, regreso al recurso humano. El que ejecuta debe ser recurso humano probo, transparente, si realmente nosotros queremos mejorar la situación de gasto. Ahora, doctor, ¿qué responsabilidad o corresponsabilidad tienen los médicos directores de las diferentes áreas de salud en el tema de gestión de compra de medicamentos? Porque, como usted lo indica, muchas veces los funcionarios, los altos funcionarios del Ejecutivo, no de ahora, sino hace muchos años, dicen, pero si ya tenemos un 80% de medicamentos, pero de ese 80% de medicamentos, un 60% quizá es producto de baja rotación, ¿verdad? Y lo necesario, lo que se urge al día a día, a la hora a hora, es el que no se tiene. ¿Qué criterios aplican? Mire, hay una corresponsabilidad, obviamente, ¿verdad? Yo como director de un nosocomio debo velar. Primero debo entender cuáles son mis productos de alta rotación.
Segundo, tengo que velar porque ese stock esté permanentemente abastecido y hay máximos y mínimos. Y todas esas herramientas las tiene el Ministerio de Salud, le cuento, a través de un sistema BRES que le llaman. Luego yo tengo que, no puedo tomar decisiones unilaterales, entonces debo de tener un comité de farmacoterapia, un comité técnico que me apoye. Ese comité debe ser de gente de prueba, debidamente transparente, donde idealmente participen todos los jefes de unidades, porque al final del día son los que más saben qué es lo que más les surge, ¿verdad? Entonces hay mecanismos, están normados, están escritos y se ha hecho la ruta. El problema es de que no se cumplen. Yo pienso que ahí lo que hace falta mucho es auditaje y la Contraloría General de Cuentas que esté permanentemente actuando sobre estos temas y vigilante de que las cosas se estén haciendo de una manera correcta, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa y entramos en la parte final del punto de vista de hoy.